lo que significa ser grande. Lo que significa ser grande. Mantengan por favor sus Biblias abiertas en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos 35 al 45. Meditaremos en la palabra de Dios. Grande es una palabra usada en exceso. Grande es una palabra que se ha gastado de tanto usarla. Se ha diluido, podríamos decir hasta de una manera paradójica, que la grandeza se ha hecho menor cuando se usa tan frecuentemente y tan inadecuadamente. Por ejemplo, se puede hablar de una gran persona solamente por alguna característica particular de alguien. Se puede hablar de un gran sermón, o tal vez de un gran predicador, o una gran escuela dominical, o un gran programa misionero, o una gran iglesia. Y se puede hablar acerca de un gran escritor, un gran libro, un gran hombre. Cuando quizá la grandeza, desde el punto de vista nuestro, solamente llega por alguna característica particular que nosotros estamos distinguiendo en alguien o en algo. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, ¿qué significa ser grande? ¿Cómo medimos la grandeza a la luz del mensaje bíblico? En Marcos capítulo 10, versículos 35 en adelante, encontramos la solicitud de Jacobo y de Santiago. Jacobo y Juan, es Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo beba? ¿O ser bautizados en el bautismo, con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hasta ahí la palabra del Señor. Dos de los siervos de Dios, Jacobo y Juan, buscando lugar de privilegio, buscando grandeza por encima de los demás, por encima de los otros 10, queriendo un lugar preponderante, un lugar preeminente. Querían ser grandes. Y el consabido disgusto y enojo de parte de los otros 10 por esta petición. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado ser grandes? ¿Cuántos de nosotros no hemos anhelado legítimamente y honestamente ser grandes en algo? O efectuar una obra grande, digna de mencionarse como grande. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios los 3 principios que miden la grandeza desde el punto de vista bíblico. Y el primer principio lo menciona nuestro Señor Jesucristo en los versículos 42 al 44 de esta porción bíblica.
La grandeza viene por el servicio. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. A la luz de la palabra de Dios, la grandeza viene por el servicio, no por el salario, tener mejor salario o tener mejores prestaciones para ser considerado grande, sino por ser siervos. Los grandes que ustedes encuentran en la palabra de Dios, los grandes que hallamos en la Biblia, fueron grandes porque fueron siervos. Por ejemplo, de Moisés, la palabra de Dios nos dice que él fue un gran siervo de Dios. Dedicó su vida para servir al Señor a través de servir al pueblo de Israel. Después de liberarlo de la esclavitud en Egipto, lo hace pasar por el desierto durante 40 años y lo lleva hasta la frontera de Canaán, de la tierra prometida. Y Moisés, en toda la extensión de la palabra, fue grande porque sirvió. ¿Y qué podríamos decir nosotros de David? No fue grande porque haya escrito muchos salmos, o porque cantaba muy bien, o porque cantaba en el grupo que conducía la alabanza en el templo. Fue grande porque sirvió a Dios. Y José no fue grande porque haya sido un excelente administrador, o porque salvó la vida de ser muerto a mano de sus hermanos, sus mismos hermanos. José fue grande porque fue un siervo de Dios, porque sirvió fielmente al Señor. Y la lista podía ser innumerable, pero el ejemplo supremo de grandeza es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo claramente dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo supremo. La grandeza de Jesús radica en el hecho de que fue siervo de Dios. Sirvió a Dios, sirvió al hombre, sirvió a los demás. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Queremos ser grandes. La grandeza viene por el servicio. A medida que más servimos delante de Dios, llegamos a ser grandes. Y posiblemente ante los ojos de los hombres reconocerán también la grandeza, pero siempre desde la perspectiva del servicio. Servicio a Dios y servicio a los demás. En segundo lugar, versículos 38 al 40, la grandeza envuelve sacrificio. ¿No sabéis lo que pedís?, le dice Jesús a Jacobo y a Juan. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. La grandeza envuelve sacrificio. Mientras nosotros servimos, fíjense lo que ha sucedido con el ser humano. El orgullo, la vanagloria, la vanidad en el ser humano hace que aún el servicio sea sacrificial. Le cuesta al hombre servir a los demás.
le cuesta al hombre ponerse en la perspectiva de ser siervo. Todo mundo quiere ser señor. Todo mundo quiere ser jefe. Todo mundo quiere ser grande. Todo mundo quiere tomar el primer lugar. Pero no todo mundo quiere estar dispuesto a servir. Y a que el servicio amerite sacrificio. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios tenemos que ver. Jesús le señala dos cosas aquí a Juan y a Jacobo. Les hace ver que beberían del trago amargo del sacrificio de Cristo, la copa amarga del sacrificio de Cristo, y el bautismo de la muerte junto con Jesús. Morirían por causa del Evangelio. Quizá cuando ellos contestan rápidamente a la pregunta de Jesús, podemos, no están pensando tanto en el sacrificio, sino más bien pensando en la grandeza. Queremos ser grandes, no importa el costo que sea, pero el costo era sacrificio. La palabra de Dios nos habla de Moisés en Hebreos capítulo 11, y cuando habla de Moisés en este capítulo 11 de Hebreos y llegamos al versículo 26, dice que él, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, 24 en adelante. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Para Moisés, el sacrificio era parte de su servicio a Dios. Si por servir a Dios tenía que rehusar a ser hijo de la hija de Faraón y estar en lugar de privilegio, estaba dispuesto a sacrificarse con tal de seguir sirviendo al Señor. En Mateo capítulo 4, llegamos al versículo 19, y la palabra del Señor nos habla acerca de aquellos a quienes el Señor Jesús estaba llamando a su servicio. Mateo 4, el versículo 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y cuando los llama a su servicio, está meritando sacrificio, dejar las redes, dejar la barca, dejar a su familia y dedicarse para servir al Señor, para servir a Dios. Pero el ejemplo supremo de sacrificio sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Era sacrificial que el Señor Jesús, en un jueves de la última semana de vida de Él en esta tierra, se quitó su manto, dejó su manto, que podría ser señal de señorío y de poderío, y tomó el hebrillo y la toalla para lavar los pies de los discípulos, para servir a los discípulos. La grandeza viene por el servicio. La grandeza envuelve sacrificio.
envuelve quitar nuestros propios intereses para poner en primer lugar los intereses de la obra de Dios, los intereses de la palabra de Dios, del reino de los cielos, los intereses de Jesucristo, por encima de nuestros intereses personales. Y finalmente, la grandeza es medida por Cristo. Versículos 42 al 45. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad y potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La medida de la grandeza es Cristo Jesús mismo. Él determina quién es grande en el reino de los cielos, en su reino. Debemos tener la paciencia, la vida, la obediencia de Cristo, la humildad de Jesucristo. Si nosotros llegamos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, estaremos siendo grandes a los ojos de Dios. Y si somos fieles, estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para ver a los que verdaderamente son grandes en aquel reino, el reino celestial. Y nosotros tenemos que medirnos con Jesucristo. Queremos ser grandes, mirámonos en la estatura espiritual de Cristo Jesús. Recordemos su paciencia, recordemos su amor, recordemos que su grandeza no está en la cantidad de personas que le servían a Él, sino la cantidad de personas a las que Él servía. Él sirvió. ¿Cuánta necesidad hay de siervos en la obra de Dios? ¿Cuánta necesidad hay en que en la iglesia de Jesucristo nos sirvamos por amor los unos a los otros? ¿Y cuánta necesidad hay de que nosotros aceptemos el servicio de los demás? Todos podemos ministrarnos unos a otros, porque por la gracia de Dios somos sus sacerdotes. Real sacerdocio, dice el apóstol San Pedro, y podemos ministrarnos unos a otros. El contenido que Jesús le dio a la grandeza tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con Jesucristo mismo como la medida a alcanzar en términos espirituales. Ahí está la clave de la grandeza. ¿Queremos ser grandes? ¿Queremos venir a Jesús como Jacobo y Juan para pedir lugar de privilegio? La clave está en el punto de vista bíblico acerca de la grandeza. Sirvamos aunque esto signifique sacrificio, y midamos nuestro servicio a la estatura de nuestro Señor Jesucristo en medidas espirituales para ser considerados grandes delante de Él. La lógica humana nos lleva por caminos muy distintos a la lógica bíblica y a la lógica de la voluntad de Dios. Mientras que la lógica humana diría que grande es aquel a quien mayor número de personas sirve, la lógica divina dice: grande es aquel que sirve a mayor número de personas. Y hay tantos servicios en la obra de Dios, desde servicios sencillos, humildes, que no amerita que nadie nos dé un nombramiento que nos diga que algo tenemos que hacer o algo podemos hacer, hasta servicios espirituales en los cuales Dios también nos usa conforme a su voluntad. Que Dios nos ponga en la perspectiva de ser siervos
para que lleguemos a los ojos de Él a ser grandes, para su honra y para su gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos das la bendición y la oportunidad de ser tus siervos, y la bendición de poder servirnos unos a otros. No solamente servirte a ti, Señor Jesús, y a ti, Padre Celestial, y a ti, Espíritu Santo, pero también podemos servirnos los unos a los otros. Una palabra de aliento, un testimonio, una ayuda, cualesquier cosa que signifique servicio a los demás, es tomado en cuenta por ti. Te doy gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra reconocemos que ni siquiera un vaso con agua dada a un sediento quedará sin recompensa. Tú tomas en cuenta todo servicio que nosotros hagamos en tu nombre. Por ello te ruego que nos ayudes, a todos, Señor, que nos ayudes a ser tus siervos, para alcanzar la grandeza espiritual que algunos querrán alcanzar por méritos propios, pero que nosotros queremos alcanzar por los méritos de Jesucristo y con la ayuda y la gracia de nuestro Padre Celestial, para que aun cuando signifique sacrificio, servirnos los unos a los otros, estemos dispuestos a hacerlo. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia y ayúdanos para ser útiles en tu obra. Por Jesucristo, el siervo de siervos, te lo suplicamos todo. Amén, Señor. Amén.